Hola, buena tarde. Buenas tardes. Voy a cambiar al castellano, ya que mi introducción va a ser como muy breve para darle como más espacio a Adriana. Sabéis que estamos en la tercera de estas interpretaciones sobre la exposición. Es curioso porque el propio concepto de interpretación como lo que lo vais poniendo en duda y me encanta. Como Es verdad. ya lo vimos la primera jornada. En este caso, interpretaciones sobre la exposición, pues tenemos a Adriana Murat-Konings, que me hace como especial ilusión. Ella es, entre muchas otras cosas, es doctora en literatura por la Universidad de York y tiene dos libros publicados, dos novelas. La primera del 2023 es esta de Los días leves, que tuvo ya como primera novela como mucho reconocimiento. Y la segunda, publicada en Anagrama, es esta de Los idólatras y todos los que aman, que es una novela, antes lo comentaba en el primer seminario que hicimos, que a mí me ha dado un gran placer leer, que he leído como muy detenidamente y atentamente y que os recomiendo muchísimo. O sea, me parece una súper novela. Y muy conectada desde el punto de vista de la escritura con lo que Adriana nos contará ahora. Básicamente, un poco para, también lo he explicado un poco antes, pero para las que no estabais, un poco para explicar también como los porqués. En un viaje que estuve en Madrid, pues tuve el placer de asistir a como un ratito en un club de lectura que estaba haciendo Adriana y estaba hablando precisamente de esta novela que acababa de publicar. Y era súper interesante porque yo no la conocía y de repente lo que estaba hablando en ese club de lectura es algo que yo mismo estaba dándole muchas vueltas porque era el momento como de estar pensando la exposición, ¿no? Que era cómo a través de la técnica de la escritura realmente se es capaz como de crear como un mundo y cómo hay como juegan, hay como todas unas correspondencias entre esos elementos que podríamos decir como puramente técnicos y todo lo que tiene que ver con la capacidad de producción de ilusiones, ¿no? Entonces nos conocimos y vimos que realmente como que era una obsesión compartida y aquí la tenéis como para hablarnos de todo eso. Y luego charlamos un poco, conversamos. Gracias, Adriana. Gracias. Bueno, como ya he dicho un poco en el seminario anterior, pero lo voy a volver a decir para quienes no estabais. Uy, ¿se me oye bien? ¿Sí? Vale. Yo tomo un término muy concreto que a mí me interesaba de hace ya unos años a nivel de investigación de Enric, que en el texto que le escribe para esta exposición, que es esta frase, ¿no?, de dirigir a su lector, y entiendo a la persona que asiste a esta exposición y la experimenta, dirigirla hacia la sospecha de que todo lo que llamamos cultura tiene la intención de ilusionarnos, ¿no? Y por una parte, evidentemente, la gran palabra de esta exposición y de esta conferencia es la ilusión, pero la otra es la sospecha, ¿no?, de que cuando concebimos que algo es una ilusión debemos sospechar de ello para deshacerlo o ver más allá de lo que es ilusorio, ¿no? Y para mí la sospecha ha sido siempre un término crucial en mi trabajo y algo que yo también he pensado mucho como novelista, en tanto a pueden coexistir la ilusión y la sospecha en un mismo espacio, en una misma obra de arte, en concreto en la novela, que es lo que trabajo yo. Y mi conclusión, ya adelanto que sí es así, que creo que pueden hacerlo y quiero un poco pues contar con cómo, ¿no? Y yo tengo a lo mejor una tendencia, me pasó cuando hice mi tesis, la persona que me corregía la tesis me dijo que estaba haciendo un texto académico pero que seguía la lógica narrativa de planteamiento, nudo, desenlace, ¿no? Y como ahora os digo, ya os concluyo que el desenlace va a ser que sí, ¿no? Y voy a intentar crear un poco esta narrativa de cómo llegamos a ese punto. Y voy a hablar en concreto de una novela que se llama Las voces, de Muriel Spark, que es una novela que creo que juega a toda esta idea de crear una ilusión novelística y hacer que sean los propios personajes los que la destruyen,
lo que hace que sea una ilusión más fascinante todavía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo lo hace. Y muy brevemente, porque tampoco es mi propósito en este punto meterme en toda la historia crítica de cómo llego yo a este punto de análisis, ¿no? Y de lectura de esta novela y en general esta conclusión a la que voy a llegar, pero por hacer muy brevemente el hilo que ya he trazado antes para quienes me habéis escuchado antes, ¿no? Partiendo un poco de esta idea de Enric, ¿no? De que hay que sospechar y mirar el arte, ¿no? Como algo que en tanto que ilusión te asalta, te lesiona, te afecta de algún modo, ¿no? Yo propongo y como que retomo esta genealogía de autores que en el siglo XIX y XX nos enseñan a leer de forma sospechosa para no caer en las ilusiones y ser mejores intérpretes y mejores lectores y mejores analistas de lo que es el mundo y la realidad, ¿no? Que son Nietzsche, Marx y Freud, que no es una triada que me inventé yo, sino que este crítico teórico Paul Ricoeur los enunció como los creadores de la hermenéutica de la sospecha, que es un poco esta idea de para saber interpretar el mundo debemos sospechar de que lo que hay de que lo que vemos no es todo lo que hay, sino que hay más, hay que ver más allá. Para Nietzsche, pues en concreto el lenguaje es algo que es una convención que se ha cristalizado y entonces se ha vuelto verdad, ¿no? Y neutra. Para Marx, bueno, pues no voy a meterme aquí en todo lo que dice Marx, ¿no? Pero rescato la cita que también he leído antes, ¿no? De la mercancía como una cosa misteriosa y el dinero como algo que oculta lo que en realidad es producto del trabajo, ¿no? Y esta idea del ocultamiento. Y Freud, pues evidentemente, la idea de que hay un inconsciente, de que hay contenido oculto y que hay que sacarlo a la luz, ¿no? Esta idea de escarbar para tener la verdad y esta idea de la lógica de la sospecha como algo que sigue una lógica de desenterrar, bueno, las metáforas son infinitas, ¿no? De desenmascarar, ¿no? Y es mucho, pues esto va en línea con la idea de no dejarnos seducir o engañar por la ilusión, ¿no? En el concreto, en el caso del arte, a propósito de esta exposición, ¿no? La sospecha, y como bien puede resonar del lenguaje que he mencionado antes, ¿no? La sospecha te lesiona y te afecta. Si sospechamos es porque estamos intentando defendernos y adelantarnos al peligro de que esta sospecha nos afecte de esta forma negativa, ¿no? Cito a Enric, ¿no? Cuando dice que las artes han desarrollado una serie de complejas técnicas para que la ilusión se deposite en nuestras profundidades, ¿no? Este lenguaje de la lesión, además, supone pues, un efecto directo en quien recibe esa ilusión que se ve, que sigue adelante, pero afectado de alguna forma por lo que ha experimentado, ¿no? Sin embargo, no es tan obvio que la única forma de enfrentarse a lo que es el arte y a la realidad ilusoria y a la construcción ilusoria del arte sea sospechando, ¿no? Hay críticos y críticas sobre todo, ¿no? que se plantean si siempre hay que leer buscando más allá de lo aparente para garantizar una buena lectura, ¿no? Si hay que ir a la contra del texto o de la obra de arte o del autor o el creador para ver qué esconde, ¿no? Y la respuesta en muchas ocasiones es que no es así, que se puede buscar formas alternativas que no nos hagan adictos a la sospecha, ¿no? Porque argumentan que el riesgo que corremos cuando pensamos que tenemos que sospechar para ver la realidad es que, eso, como digo, nos volvemos adictos y nos volvemos, una frase que tomo de Nabokov, que es maníacos referenciales. Pensamos que todo lo que nos rodea tiene que ser interpretado, todo esconde algo y, en otras palabras, nos volvemos un poco conspiranoicos o paranoicos, ¿no? Y es el riesgo de sospechar demasiado, en cierta medida, ¿no? Entonces, bueno, pues se proponen otras formas de leer, ¿no? Y el argumento es un poco pues que no solo la ilusión te lesiona, sino también ese intento de deshacer esa ilusión. También deja un pozo y una herida en ti como lector o como
como persona que percibe la realidad, ¿no? Si aprendes a leer y a interpretar de forma sospechosa, va a haber un momento en el que no puedes como apagar ese interruptor y la realidad se vuelve un poco pues, un texto que interpretar, ¿no? Así en... Vale. La otra vertiente que también va a estar en esta novela, ¿no? Que es, por una parte, como digo, este ser enfermo de sospecha que es más al que se le diagnostica una paranoia o un delirio, y que tiene mucho que ver pues, con la patologización en general, en este caso, de una mujer, ¿no? La otra vertiente que puede surgir cuando la sospecha es más legítima o es casi como necesaria e institucionalizada es otra vertiente que también he mencionado antes, que es la otra que va a haber en la novela, de lo detectivesco. El detective es el gran sospechoso, la novela policíaca es el género sospechoso por excelencia, ¿no? Sospechoso en tanto que los personajes sospechan, los detectives sospechan para sacar conclusiones y invita al lector a sospechar y a intentar adelantarse al final y a ver pues, quién ha cometido el crimen, que es la gran pregunta de la literatura policial. Y pues hay un paralelismo y podríamos utilizar la metáfora, ¿no? De que un poco la idea de que el arte es una ilusión y tenemos que tener las herramientas para deshacer esa ilusión y ver más allá de ello, nos hace que nosotros seamos detectives también de los textos o de las obras de arte, ¿no? Y eso, pues, según a quién, ¿no? También es algo sospechoso, porque tenemos que acercarnos a una obra de arte con la presunción de que hay un crimen que resolver, ¿no? Y hay una retórica, pues, de la culpa, ¿no? Y en vez de entregarse de una forma generosa a un texto, vamos con la idea de me está ocultando algo, ¿no? Y ahí es un poco cuestionar que a lo mejor esa no es la actitud neutra ante un texto. Puede ser una de ellas, pero no tiene por qué ser la forma en la que leamos siempre la literatura así, ¿no? Un poco aquí lo que también quería, ¿no?, apuntar con esto del detective es que la sospecha, con su naturaleza seductora y su atractivo, ¿no?, crea ilusiones a la vez que asume la tarea muy noble de deshacer esas ilusiones, ¿no? Y juega un poco a esa doblez, ¿no? Convencernos, en otras palabras, ¿no?, de que debemos sospechar para deshacer esa ilusión, y dicho así como de una forma muy simple, se convierte en otra ilusión, ¿no? Es decir, yo tengo las herramientas para deshacer este entramado de técnicas retóricas, artísticas, ¿no? Y yo tengo el poder y la capacidad de deshacerlo y entonces estoy a salvo ¿no?, del peligro, no deja de ser como otra ilusión que también mueve mucho y es muy seductora, ¿no? El propio discurso anti-ilusión. Mi pregunta entonces con todo esto, ¿no?, de cómo puede en la novela, en el género de la novela, en tanto que obra artística, coexistir la desconfianza propia de un espíritu crítico que quiere ver más allá de la ilusión y del deslumbramiento técnico. ¿Cómo puede coexistir esto con el placer de la ficción y con la seducción que genera la ficción en algo tan sencillo, pues por ejemplo, como que un libro te enganche y quieras seguir leyendo, ¿no? La experiencia lectora más como primordial casi del placer de la lectura puede ser, mi pregunta es como si este placer puede coexistir con un espíritu crítico que a priori parece que intenta deshacer la ilusión, ¿no? Es decir, puede ser un lector crítico y analítico a la vez que disfrutas de un libro, ¿no? Es la cuestión. Y, como decía antes, a mí me gusta también pensar la novela como Enric piensa el museo en su libro, ¿no? Al decir, pues él dice que el museo genera un corte respecto a lo que queda fuera de sus paredes y ahí dentro todo está controlado para que se produzca la ilusión, y la novela un poco hace lo mismo, ¿no? Se crea esta
esta sensación de que dentro de lo que es la historia, la ficción, el mundo creado por el autor, pues todo está controlado para que se genere esa idea de que lo que estás leyendo es real y ocurre según lo estás leyendo, ¿no? Entonces, ahora paso a hablar de esta novela que se llama Las voces y me pregunto si la novela puede enseñarnos a destruir la ilusión desde el propio corazón y con las herramientas y los mecanismos de la ilusión, ¿no? Como decía antes, divido un poco mi lectura de esta novela en la sospecha como algo enfermizo y la sospecha como un impulso creativo, ¿no? Que puede resolver un poco la contradicción o la imposibilidad de que existan las dos cosas a la vez. La novela empieza con un personaje que se llama Lawrence, que es un joven periodista y que está en el dormitorio de su abuela, y claramente vemos de forma como muy inmediata que tiene como un poco de complejo de detective. Está cotilleando lo que es el tocador de su abuela y parece que quiere encontrar algo, pero él ni siquiera sabe qué. Es como un cotilla, básicamente, ¿no? Ese es como su primer rasgo de personalidad. Y os leo nada, muy poquito para que cojáis como un poco el sabor de la prosa, ¿no? Dice: Lawrence abrió el cajoncillo de arriba de la anticuada y alta cómoda. Dentro había algunas cosas de su abuela, ya que ésta le había cedido su habitación. Contó 3 horquillas de pelo y 8 bolas de naftalina. Encontró una pequeña tira de terciopelo negro bordado con unas cuentas azabache que ahora bailaban sueltas en el hilo. Calculó que aquel retazo mediría unos 6,5 centímetros por 3,5. En otro cajón encontró un peine con algunos pelos de su abuela y le llamó la atención que el objeto no estuviera demasiado pulcro. Le produjo cierto agrado haber dado con esta información. 3 horquillas, 8 bolas de naftalina, un peine no demasiado pulcro, todo propiedad de su abuela, aquí en su casa de Sussex, ahora, en el tiempo presente. Así era Lawrence. Es enfermizo, le había dicho su madre hacía poco. La única rareza que tienes es que te fijas en los detalles más disparatados. Es un verdadero disparate, ¿no? Vemos que claramente en este tocador de la abuela pues no hay ninguna pista de ningún crimen ni de nada raro, simplemente horquillas y un peine, ¿no? Pero él está totalmente desconfiado y cree que debajo de esta aparente normalidad hay un secreto terrible que esconde su abuela. Y aunque no conduce a ninguna parte, él apunta todo, ¿no? Habéis visto pues, que lo que he leído mide los centímetros de la tela que ha encontrado, anota todo, ¿no? Como si fuera un detective él. Este personaje como que está casi exigiéndole a la novela una trama detectivesca que la novela casi se niega a darle, ¿no? Es como que él quiere ese papel, pero la novela no le da el crimen que él necesita. Y entonces entendemos que el misterio que le lleva a él a investigar el tocador de su abuela es que no sabe cómo su abuela tiene dinero, si tiene una jubilación muy pobre y tampoco tiene como rentas, ¿no? Y termina descubriendo, a base de observar, que su abuela hace contrabando de diamantes y que esconde los diamantes en las hogazas de pan. Esconde ahí los diamantes y luego los pasa con su grupo de contrabando y así gana dinero, ¿no? No lo he dicho, pero parece una novela muy cómica y muy como casi comedia de enredo, y es justamente lo que también me interesa sacar del potencial de este libro, pues que debajo de esta aparente ligereza hay como una propuesta muy, muy interesante de lo que puede hacer una novela, pues como digo, aparentemente ligera, ¿no? Lawrence, cuando descubre que su abuela es contrabandista, espera que su abuela se esconda y niegue lo que ha ocurrido, ¿no? Y que de hecho se incomode porque su nieto es muy inteligente y ha descubierto su secreto. Y ahí, claro, ella se niega a proteger estos secretos. Dice, cuando Lawrence le dice que sabe lo que hace, ella con mucha chulería, ¿no? Le dice que ella desearía que él la hubiera pillado infraganti, que hubiera sido mucho más interesante, ¿no? Y le dice: debe ser una decepción, cariño, pero no importa, todos tenemos nuestras frustraciones, ¿no? Entonces es un poco la criminal a la contra total, que además se enorgullece. Cuando él le dice:
escondes diamantes en el pan. Ella le dice, y también joyas, ¿no? Como hago todo esto y más, ¿no? Y es un poco pues la ridicularización y la parodia total de la trama detectivesca y de cómo la sospecha puede ser como esta adicción que lleva a la nada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene Lawrence este afán de investigar a su pobre abuela, ¿no? Que luego no es tan pobre, pero ¿por qué quiere investigar y que tiene esta obsesión? Aprendemos como muy rápidamente que su contexto personal le lleva a querer como volver a seducir a la que ya es su novia, que se acaba de convertir al catolicismo y se ha ido a un retiro espiritual, y él no sabe muy bien cómo volver a interesarla, como a generar un poco de chispa entre ellos, y lo que hace es escribirle cartas contándole lo que va descubriendo de su abuela para ver si ella pues, se engancha al misterio y quiere ayudar a ver qué pasa, ¿no? Pero Caroline, y aquí es una novela también que va como, no sé, una lógica típica de el protagonista es el que ocupa los primeros capítulos, de repente la novela salta a la novia, a Caroline, y empieza una trama completamente distinta y vemos que Caroline va a hacer como todo un viaje hacia la agencia y a convertirse ella en la protagonista de la novela por algo que ahora voy a contar, y ahora se convierte ella en eso, en el centro de la trama, ¿no? Como digo, Caroline se acaba de convertir al catolicismo y está en un retiro espiritual que no soporta y se escapa y vuelve a casa, y cuando llega a casa, bueno, sabemos que está en este retiro pues porque su nueva espiritualidad, pero también porque ha tenido, y cito, una crisis de nervios, ¿no? Es una novela de los años 50, pues a saber qué significaba eso entonces, pero os podéis imaginar que es un personaje que ya está diagnosticado de algún tipo de trastorno, ¿no? o de algún trastorno mental. Entonces ella vuelve a casa cuando se escapa de este retiro y empieza a oír una máquina de escribir que dice, parecía venir a través de la pared, e inmediatamente fue seguida por una voz que comentaba sus propios pensamientos. Ella no sabe muy bien de dónde viene esta voz, cree que son una serie de ecos, pero es muy familiar porque lo que la voz está diciendo es exactamente lo que ella piensa. Es decir, ella piensa algo e inmediatamente escucha la voz diciendo lo que ella ha pensado, ¿no? Lo que la sospecha que ella tiene inmediatamente es que alguien está narrando su vida, ¿no? Que será al final el autor de la novela. Ella escucha, es un personaje que está escuchando la narración de quien está construyendo la obra que ella está habitando y encarnando, ¿no? En cierta medida. Y lo que pasa es que cuando ella empieza a compartir estas impresiones, ¿no? He oído una voz, viene a través de la pared, oigo la máquina de escribir, oigo mis pensamientos, ¿no? Lo lógico es que los otros personajes directamente le digan pues, que es parte de sus problemas mentales, ¿no? Y es algo patológico y ella misma se pregunta si se está volviendo loca, pero rápidamente pues, concluye que claramente es el escritor de la novela y que ella no lo sabía hasta ese momento, pero que ella es el personaje de una novela. Y esa voz es la que está irrumpiendo en su casa, ¿no? Claro, aquí Caroline está, desde la propia novela, está dinamitando la ilusión de la ficción, que es que los personajes no saben que son personajes, ¿no? y se mueven siguiendo la retórica y los recursos narrativos, se construye la ilusión y con mucha verosimilitud de que actúan y lo que les pasa, pues ellos simplemente son seres que viven, ¿no? Y no hay un autor explícitamente construyendo su vida, ¿no? La novela no juega eso. Y aquí no es ya un crítico que está analizando a Caroline, sino ella misma, que se percibe desde fuera, ¿no? En cierta medida. Vale. ¿Cómo va a salir Caroline de todo este embrollo, ¿no? Si ella ya sabe que es un personaje, y cómo va la novela a mantener la ilusión de que queramos seguir leyendo, ¿no? Si desde la propia prosa y los propios pensamientos del personaje está ya el personaje queriendo escapar de su condición de personaje, ¿no? Hay un dato que no he dado hasta ahora, pero que hace que Caroline pueda permitirse
hacer frente a este autor, a esta voz narrativa, y es que ella sabe mucho de crítica literaria. Está escribiendo un libro que se llama Forma en la novela moderna, o la forma de la novela moderna, ¿no? Y tiene muy claras las herramientas de la ficción y de la construcción de una novela. Entonces tiene la agencia y el conocimiento técnico para enfrentarse a esta ilusión, que ya no es una ilusión que la esté seduciendo, sino que la está condicionando su vida, ¿no? Y que su vida está conformándose por esta ilusión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace comentarios que es, como digo, es una novela muy, muy humorística, ¿no? Dice, una abuela gángster es totalmente inverosímil. El escritor de esta novela es muy malo, o sea, no tiene ningún sentido esto que está ocurriendo, ¿no? Dice, ¿no? que también como que la trama que está generando el autor con la sospecha de Lawrence, ¿no? Claramente Lawrence está teniendo estas ideas de querer ser un detective porque hay un novelista que está detrás urdiendo una trama, y que si no hubiera ese novelista atrás, pues todo sería como mucho más verosímil, ¿no? Entonces está incluso ejerciendo la crítica literaria desde dentro de la propia novela, ¿no? Por lo tanto, un poco también desactivando cualquier posible crítica que alguien le pueda hacer a este libro de ser inverosímil, porque ya el propio personaje está diciendo esto es una ilusión y encima está no muy bien hecha, ¿no? Entonces juega un poco a esa construcción y destrucción a la vez, ¿no? Cuando empieza ya a tener como muy claro, ¿no? que es alguien, que es un autor, ¿no? Que dice ya, como si alguien me estuviera observando de cerca, capaz de leer mis pensamientos, aparece el autor, ya la voz explícitamente, ya no se finge una tercera persona omnisciente que construye la novela y que no es nadie, no es un personaje hablando. De repente la voz del autor se enfada, porque Caroline está siendo como muy rebelde, y interrumpe y dice, en este punto de la narración convendría señalar que los personajes de esta novela son todos ficticios y no se refieren a ninguna persona viva en absoluto. Está desautorizando la sospecha del personaje y está volviendo a poner como el orden, ¿no? Como se ha deshecho un poco la ilusión porque desde dentro de la novela, y ahora vengo yo y vuelvo a armarla, ¿no? Y a atar todos los cabos para que no se me escape este personaje, ¿no? Un poco por... creo que sí que me va a dar tiempo a hablar de ello, que Enrique ha visto aquí Vuelta de tuerca, que es esta novela de Henry James, que no sé si la conocéis, si no, voy a contar un poquito de qué va, pero me gusta mucho relacionarla con las voces, porque juega a algo parecido, pero creo que las voces le dan una vuelta de tuerca a la vuelta de tuerca, ¿no? Y me explico por qué, ¿no? Cuando Caroline empieza a contar a sus conocidos que está oyendo estas voces, y ellos le dicen pues, que empiezan a diagnosticarla de paranoia, neurosis, etc., como lector empiezas a pensar qué formas de sospecha o qué formas de mirar el mundo con esta mirada analítica son legítimas y cuáles se interpretan como neurosis y por qué, ¿no? Porque Caroline es una neurótica y Lawrence Lawrence era así, ¿no? Es un poco raro, era un poco raro y era muy observador, ¿no? Y hay una vuelta de tuerca, ¿no? Es esta novela en la que una institutriz llega a una mansión a la que acude a trabajar para cuidar de 2 niños huérfanos, como encargo del tío de estos niños que no se quiere encargar de ellos. Él vive en la ciudad y le dice, vete a esta mansión, cuida de estos niños y no me avises para nada, tú te encargas de todo, no quiero saber nada, no me interesa, te pago todo, pero bueno. Entonces ella se va a esta mansión, están los niños, está una ama de llaves y ya está. Y entonces al poco tiempo empieza a haber fantasmas. La institutriz, 2 espectros del antiguo jardinero y la antigua institutriz que habían muerto en extrañas circunstancias y que ella los empieza a ver y está convencida de que han venido a poseer o a atormentar a los niños. ¿Qué pasa? Que ella intenta contrastar esto, un poco como hace Caroline con la voz que oye en su apartamento. La institutriz empieza a intentar contrastar esto de los fantasmas con los niños. Les empieza a preguntar,
¿lo estáis viendo a este hombre aquí, al otro lado del lago? Y a la ama de llaves, ¿no? Y nadie le confirma, ni desmiente, pero sobre todo no le confirman que esos fantasmas están ahí, ¿no? Toda la novela es conocida porque Henry James hace como un uso magistral de la ambigüedad para darte exactamente el mismo número de pistas o de no pistas, pero como de una forma muy equilibrada, de que los fantasmas existen y de que no existen. Y al final de la novela tú no sabes si ella simplemente pues, le pasa algo y empieza como a ver alucinaciones, lo que lo convertiría la novela en una novela realista en la que un personaje tiene un trastorno mental, o si ella está efectivamente viendo los fantasmas y la ama de llaves y los niños simplemente tienen como una especie de complot para no confirmarlo porque quieren volverla loca, pero entonces estaríamos ante una novela de corte fantástico, no realista, en la que los fantasmas existen y son la realidad, ¿no? Entonces, como lo que se aprecia mucho de esta novela en la crítica desde que se publicó es que no se resuelve al final, ¿no? Y hay un artículo muy interesante que escribió una crítica que se llama Shoshana Feldman, que se llama Dando una vuelta de tuerca a la interpretación, ¿no? Y ella apunta a que la novela genera este espejo, que también es algo que he comentado antes y que a mí me interesa mucho también como escritora y como lectora, genera un espejo en el propio lector de lo que le está pasando a la institutriz, ¿no? En el sentido de que tú empiezas a analizar el texto obsesivamente buscando la prueba definitiva de que los fantasmas no existen o de que sí existen y lees el texto convirtiéndote en una institutriz que va buscando fantasmas, ¿no? Y en concreto lo cuenta con muchísima gracia, ¿no? A ver si lo encuentro. Una crítica que le hizo a la novela Edmund Wilson, que era un crítico muy famoso a principios del siglo XX, y él directamente en su crítica, era un crítico muy inspirado por Freud, dijo que claramente la novela trataba sobre un caso de neurosis de una mujer que tiene alucinaciones porque tiene una frustración por su deseo sexual reprimido por el tío de los niños, que sale en una escena, y que claramente esa frustración sexual le hace ver estos fantasmas y lo que le permite a ella ser la heroína que va a salvar a los niños, ¿no? Un poco. Como que ella genera un problema donde no lo hay para alzarse como heroína y así pues solucionar su deseo sexual reprimido por este señor, ¿no? Claro, y esto es una cita de Edmund Wilson, ¿no? De Feldman, ¿no? Leyendo a Edmund Wilson, que dice que la institutriz lee la realidad no mirando la realidad, sino interpretándola, ¿no? Leyendo la realidad como si fuera una novela de fantasmas, ¿no? Y concibiéndola, en otras palabras, como si fuera una ilusión que ella tiene que desentrañar y ver qué hay detrás y leyendo obsesivamente, ¿no? Pero Feldman dice que Wilson, al diagnosticar este diagnóstico tan freudiano, ¿no? que le hace a la institutriz, imita esa locura de la propia institutriz y participa de esa locura sin darse cuenta, ¿no? Al tomar partido por una de esas dos opciones y diciendo que que tiene esta frustración y se convierte pues, en una institutriz más, ¿no? Y al final un poco la conclusión a la que llega Feldman es que vuelta de tuerca genera institutrices, o sea, ¿no? Crea lectores sospechosos y lectores obsesionados con ver más allá, ¿no? Y es una novela pues, que activa un tipo de lectura en concreto, ¿no? ¿Qué pasa? Que en las voces, cuando aparece, y esto es donde a mí me interesa mucho conectarlo, cuando aparece el diagnóstico, el trastorno mental, como una forma de minusvalorar o de deslegitimar este acto de sospecha, Caroline directamente niega abiertamente y explícitamente toma, como que se adelanta al diagnóstico y dice, yo no estoy loca, esto es el escritor que me está poniendo esto en la cabeza, ¿no? Y desactiva un poco a los Edmund Wilsons de la vida y a su novio, que es un poco Edmund Wilson también, y dice que lo que le pasa no es producto de su imaginación y que
que no, esa hipótesis directamente no vale, ¿no? Entonces como que desactiva esa posibilidad y, como digo, le da una vuelta de tuerca a esta tendencia a diagnosticar, ¿no? Pues ciertas paranoias según de quién vengan, ¿no? Como digo, volviendo a donde me había quedado, ¿no? El autor, la voz autorial que Caroline está escuchando, se empieza a frustrar mucho con ella porque se está dando cuenta de que es un personaje, ¿no? Y ella, ella está como muy molesta, ¿no? Dice, le estaba sacando de quicio que los ojos de un espectador estuvieran ilícitamente posados sobre ella, ¿no? Esta sensación de que alguien la está mirando, que también evidentemente, aunque yo no voy a entrar en esa parte porque podría también hablar mucho sobre ello, no es casualidad que se acaba de convertir al catolicismo y empieza a creer en un Dios omnipotente, omnipresente, ¿no? Y esta idea del autor también como una especie de autoridad divina, ¿no? que maneja a sus personajes como marionetas, ¿no? Como decía antes, Caroline solo puede resistirse a este autor todopoderoso porque conoce porque conoce la narrativa, porque sabe analizar textos literarios y sabe, por tanto, cómo dinamitarlos desde dentro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, ella, igual que Lawrence, pero de una forma como en calidad de crítica literaria, también empieza a anotar y a registrar todo lo que ella sospecha, anotando los hechos a medida que se acumulan y reuniendo un gran número de notas que estudia cuidadosamente para ver cómo sale de este embrollo, ¿no? Lawrence, por su parte, intenta explicar lo que le pasa a su novia dentro del orden natural, ¿no? Trayéndolo al realismo, pone una grabadora a ver si esta voz suena y pueden grabar como una psicofonía, no sé. Intenta grabarlo y Caroline le dice, las voces son voces, pero aunque no sabe si es un ser humano o un espíritu, sabe que esta voz existe en una dimensión diferente, en un lugar en el que el autor lo maneja todo, ¿no? Y no necesariamente Lawrence tiene las herramientas para poder entender qué está ocurriendo, ¿no? Es entonces, ¿no?, cuando, volviendo un poco al texto de Enric y a esta idea de tener una ilusión, salir de ella y buscar una emancipación mediante la agencia, cómo podemos utilizar un poco las herramientas de la ficción o de la construcción del arte mediante la ilusión con un espíritu pues de repartir esa capacidad, ¿no?, de generar esta ilusión y de utilizarla desde otro punto, ¿no? Caroline empieza a tener este resurgir creativo, ¿no? Y dice que la prueba de que lo que le está ocurriendo es lo que ella dice que le está ocurriendo estará en el libro. Y entendemos como lectores que la novela que estamos leyendo, y en un último juego de una vuelta de tuerca de lo que es la ilusión de la ficción, el libro que estamos leyendo es el que ella ha escrito a propósito de su experiencia, ¿no? Y en ese momento, ¿no?, el autor ya se vuelve totalmente loco porque el personaje está totalmente revolucionado y rebelde y dice que Caroline está ejerciendo una influencia indebida e imprevista sobre la narrativa y provoca, como un dios omnisciente, omnipotente, provoca un accidente de coche que deja a Caroline en el hospital unos días para que salga de la narrativa y deje de liarla un poco, ¿no? Lo que provoca que Caroline, en su estadía en el hospital, diga, ¿no?, que el dolor físico, justamente el dolor que está sintiendo al haber tenido ese accidente de coche, es lo que la convence de que no es un personaje de ficción, ¿no?, y que tiene una vida independiente. Y empieza como a distanciarse de su propia vida y empieza a entender que es ella la que tiene que tomar un poco las riendas de la narración y ser ella la autora, ¿no?, del libro. Cuando ella decide que tiene que distanciarse para poder tomar esta agencia como autora, se marcha de la ciudad y se pone a escribir una novela y
recibe un consejo de un amigo, ¿no? Que le dice, escribe una historia sencilla, sin misticismos modernos, ¿no? Y ella dice que su novela va a ser muy sencilla, que va a tratar sobre personajes de una novela. Y tras declarar que va a hacer esto, sale de la trama, ya no aparece más como personaje en las últimas páginas y se produce un poco como la analogía total entre Dios y autor, ¿no? El autor, el creador del arte, es el que está un poco, pues eso, manejando. Y aquí de nuevo las metáforas, pues podría rescatar muchísimas que además me fascinan del texto de Enric y de la propia exposición. Pues el autor es el que abre y cierra el telón, es el que te permite la entrada y la salida del espacio de la novela como museo, como espacio físico, es el que maneja las marionetas, ¿no? Es ese ser que tiene el control y que genera el truco de magia y luego te lo revela si quiere, ¿no? Y es un poco quien tiene ese poder de hacer eso y que te da a ti como lector el poder de ser cómplice de eso, ¿no? No de solamente seducirte y cegarte, sino de mostrarte un poco el backstage, ¿no? Lo que sucede detrás de la técnica que es tan fascinante. Como digo, ¿no? Cuando la novela, ¿no?, provoca esta sospecha en ti, te seduce en su lógica, pero a la vez necesita que tú sigas creyendo que lo que te están contando para que no cierres el libro, básicamente, y no desconectes, ¿no? Pienso, ¿no?, como un poco ya saliendo de la novela de Muriel Spark, si al deshacer la ilusión delante de tu lector o ante tu espectador, estás convirtiendo a esa persona en un ser que ya es inmune a la ilusión o que ya no puede tener ese tipo de conexión con la obra de arte que permite la ilusión. O si, por otro lado, ¿no?, la sospecha y la ingenuidad necesarias para dejarse seducir por la ilusión pueden existir juntas. Y creo que la lectura de esta novela, y como decía antes, y lo vuelvo a reiterar como con mucho énfasis, esta lectura que yo hago de la novela como algo que construye y que te muestra también la técnica es muy evidente aquí, pero mi argumento es que es un potencial de la novela y de la ficción que tiene las herramientas y las posibilidades de poder hacer algo así, ¿no? No todos los libros lo hacen, pero podrían hacerlo porque tienen esa capacidad de mostrarte, pues, que lo que estás leyendo es una novela y a la vez que tú quieras seguir leyendo y que tu enganche a esa retórica de deshacer la ilusión sea el mismo enganche que tendrías ante una novela, pues, en la que no se rompe esa ilusión, ¿no? Como la novela, como la estoy explicando y como la concibo yo, lo que le exige a su lector es que sea sospechosamente ingenuo, ¿no? Que se entregue a la seducción sabiendo que está siendo seducido, pero no por ello resistiéndose a esa seducción, ¿no? Y por retomar y un poco volver al texto de Enric, que yo he tenido mucho en la cabeza y que me sorprendió mucho leerlo porque eran como conclusiones a las que yo llegaba en mi faceta, ¿no?, más en la disciplina de la ficción y de la literatura, ¿no? Él dice que la ilusión no debería concebirse como lo opuesto a la verdad, sino como otra clase de verdad, moldeada culturalmente y a menudo contra nosotros mismos, pero que también dice, ¿no?, que no hay que rechazar esa ilusión, sino reapropiarse de su arquitectura, y no hay que destruir la técnica, sino decidir sobre ella y a aspirar a la producción de una ilusión que permita, pues, el reparto de agencia, ¿no? En el caso de la novela es muy evidente, pues, que la agencia se reparte entre los propios personajes del libro, pero creo que es una forma indirecta de repartir la agencia también al lector, que dándole como poniéndoselo un poco difícil y a la vez dándole las herramientas y mostrándole cómo se construye la novela, le estás haciendo partícipe de tu proceso y del proceso creativo y de lectura, no como un ser pasivo, sino como alguien que está, pues eso, como digo, participando, ¿no? Y ya por terminar, ¿no?, creo que la novela puede ser un poco como ese umbral, ¿no?, entre ese mundo que existe y el que no, y en tanto que ese umbral es un lugar como
potencialmente político y ético, en el que podemos jugar a hacer y a deshacer, y como lectores a aprender cómo se hace y se deshace, ¿no? También la ficción, y que eso no nos expulsa de una novela, sino que muchas veces nos seduce y nos hace mucho más, estar mucho más cerca y comprometidos con la lectura que de otra forma, ¿no? Bueno, eso es todo. Pues muchas gracias, Adriana. No sé por dónde empezar. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que queráis empezar vosotras? Si no, empiezo yo. Y si habéis pensado alguna cosita atrás, levantáis la mano. ¿Vale? Yo más que preguntas concretas, como sí que quería como hacerte como un par de comentarios de cosas como que me venían a la mente, porque quizá te resuenan y a partir de aquí podemos abrir como una conversación. Lo primero, me venía mucho a la mente cuando hacías como esa correspondencia entre la interpretación y la novela policíaca, detectivesca, ¿no? Esa cosa del intérprete. Me venía a la mente precisamente como algunos relatos que yo creo que están como en el momento germinal de ese tipo como de estilo novelesco, que no sé, me venía a la mente el cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe, el cuento de Baudelaire de la moneda falsa. Creo que hay algunos ejemplos como en ese momento en que se da una cosa como muy interesante que yo lo he visto, lo he leído algunas veces como que reflexionaban sobre eso, que es que en el fondo entre el emisor y el receptor, de quien de alguna forma están como sosteniendo la trama, se está dando un tipo de correspondencia, pero es una correspondencia que está velada y que luego la tercera persona, que es el lector, no tiene esa información. Entonces, como digamos que la trama detectivesca, en el fondo, se da sobre... Lo estoy relacionando con lo que hablábamos antes, ¿eh? Se da como sobre una forma de metalenguaje de algo que ya está dado como de antemano. Es decir, el mensaje ya ha sido entregado. De alguna forma, en lo de la carta robada está muy claro, ¿no? Lo que pasa es que el lector no entiende qué es lo que ha ocurrido ahí. Por lo tanto, es como necesaria como esta capa suplementaria de lenguaje analítico para que puedas tú realmente entrar en una investigación para entender qué es lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Y esa capa parece como que a medida que va avanzando el género, como que se pierde, ¿no? Sí. Y no sé, es como una cosa como que me venía a la mente porque también lo relaciono con algo que creo que ocurre en una exposición, ¿no? Por ejemplo, que lo relaciono con algo que estábamos hablando antes. Hay una relación entre una pieza artística y una persona, ¿no? que ha venido a la exposición, público, audiencia, lo que sea. Esa es una relación íntima en la que alguien externo quizá no sabe exactamente lo que está ocurriendo. La sensación que tengo, y hago el símil con estos relatos específicamente, es que hay algo llamado texto curatorial o texto aparentemente objetivo, texto que nos viene a simplificar, que nos viene a dar una explicación, etcétera, que nos viene incluso a simplificar en el sentido de que homogeneiza la interpretación que puedes tener tú respecto a la que puedo tener yo, que de alguna forma se inmiscuye dentro de esa relación íntima, ¿no? Y acaba ocupando como una relación de poder que tiene que ver precisamente con la centralidad que acaba teniendo dentro de la historia del relato policial, como esa búsqueda objetiva, ¿no? Respecto a la relación íntima. No sé si estoy diciendo una cosa como muy abstracta, muy rara, pero sí, más o menos se entiende eso. Sí. Yo pensaba también mucho cuando escribía sobre esto, y luego leí también mucho a Sherlock Holmes y
la voz de Watson como esta especie de... Bueno, en la que es muy conflictiva también la neutralidad suya con la fascinación por el propio detective y su aprendizaje de Sherlock como... Watson está aprendiendo de Sherlock a ser mejor detective y Sherlock todo el rato está como diciéndole, bueno, de forma muy paternalista, ¿no? Como, ay, muy bien, esto es genial, ¿no? Y como esa... Que Conan Doyle eligiera a Watson para contar esto, que eso además es médico, genera también como... de forma explícita, no es un narrador neutro, pero está construyendo una neutralidad un poco falsa o jugando a el médico es un señor respetable, por lo que no nos va a engañar respecto a los poderes o las capacidades o la nobleza de Sherlock, ¿no? Y es un poco esa, es muy obvio, ¿no? Como que la mirada neutra no lo es, ¿no? Y sobre todo que además Watson, sobre todo en los primeros historias de Sherlock, Watson es muy fan, pero un poco ridículo de Sherlock. Es como, es que era el mejor, es que, bueno, y es como muy obvio que no es objetivo, ¿no? Y aún así no es algo que pensemos Sherlock Holmes, no sé, narrador no fiable. No, lo que ocurre en las historias de Sherlock Holmes no lo dudamos, que ocurre como lo cuentan. Pero hay una capa que es muy interesante que es Watson, que creo que es esa pseudo-neutralidad rara de ese género. Sí, es verdad, no lo había pensado, pero es justo lo que decía. O sea, que al final que Watson es el curador de Sherlock, ¿no? Es el que filtra. Es el que viene a poner como ese texto que se inmiscuye entre una relación que podía ser como mucho más interesante, ¿no? Sí, porque no nos cuenta Sherlock en primera persona lo que ocurre, ¿no? O, no sé, es una lección muy particular que hace Sherlock Holmes y aún así que nos olvidamos. De hecho, yo muchas veces en talleres de escritura utilizo a Watson como ejemplo de narrador testigo, pero antes de decir esto digo, ¿y Sherlock Holmes qué tipo de narrador tiene? Nadie piensa, todo el mundo dice, pues no sé, una tercera persona, no es algo que lea Sherlock Holmes por su narrador. Y cuando lo vuelves a leer desde ahí es tan obvio y es muy interesante que sí, que esa decisión yo creo para mí es muy consciente y hace algo con las historias. ¿Pregunta? ¿No? ¿Sigo? Sí. Sí, sí, sí. Yo estaba todo el rato pensando un poco en Niebla de Miguel Unamuno, que también hace como todo este juego de que llega un punto que el protagonista va a hablar con Unamuno, ¿no? Sí. Que coge un tren a Salamanca para hablar con él y como con esta cosa del artista como titiritero o creador endiosado, tal, que... O sea, no he acabado de entender. En la novela de las voces, o sea, se supone que el artefacto que tú estás leyendo al final es el libro de Caroline. No lo sabes. No lo sabes. No sabes si es Caroline o es el autor, pero Caroline ha intentado hacerse con la novela, pero queda ambiguo al final. De hecho, al final de todo de la novela, Caroline le manda una carta a Lawrence y luego, no, perdón, Lawrence escribe una carta a Caroline, se la guarda en el bolsillo y luego decide no mandársela y la rompe en 1000 pedazos y la novela reproduce la carta. Entonces hace un juego muy gracioso, ¿no? Muriel Spark, porque dice... rasgó en pedacitos la carta que esparció por el parque y el viento se llevó. Vio posarse los trocitos de papel, algunos sobre el suelo cubierto de maleza, otros sobre los hierbajos y un pedacito sobre una zarza. Y no previó su asombro posterior, acompañado de una curiosa alegría al ver que la carta había conseguido meterse en el libro. Es decir, yo estoy destrozando la carta, pero tú como eres narrador omnisciente sabes lo que hay en esa carta, entonces lo puedes reproducir la carta igualmente, ¿no? Entonces hace como esa... ya no sabes muy bien si Caroline ha cogido la agencia total y se ha convertido en el autor omnisciente
o si el autor omnisciente ha mantenido su poder y puede reproducir la carta, ¿no? Pero queda ambiguo. No hay... Kurt Vonnegut hace algo parecido en Desayuno de Campeones. Aparece Kurt Vonnegut como escritor y entra en un bar y se pone a hablar con sus personajes. Dice, a ti tú te vas a morir cuando yo diga. Y así, como que hace ese juego. Aquí no hay un autor encarnado, es una voz, que es un poco la idea de, pues, por eso juega con la patología, ¿no? Es una alucinación, no lo es. Y por eso esta portada que han elegido, que es un poco como, son pastillas, no sé si lo veis. Vale, y luego un poco como en la línea de esto, ¿crees que este tipo de juego y este tipo de ambigüedad que se deja abierta es algo más bien moderno o ya es como algo propio de la posmodernidad o de...? A ver, donde estalla totalmente es en la novela posmoderna. Se vuelve un poco cansino luego porque mucha gente hace lo mismo y ya no tiene tanto como... ¿no? Cuando ya el deslumbramiento técnico ya se utiliza mucho, es como, bueno, otra novela sobre un autor que... entonces tampoco diría que hoy en día se sigue escribiendo esto, pero para mí es un ejemplo... Esta novela es del 57, es antes del posmodernismo tal y como lo conocemos, y por eso yo digo que es un potencial de la novela que en ciertas épocas se utiliza más porque los autores van más por ahí, pero hoy en día pues se hace de otras formas, ¿no? Yo justo no lo tengo aquí, pero me compré el otro día el libro que se llama Casa de Hojas, creo, que es un libro, ¿alguien lo conoce? ¿No? Bueno, es un libro muy actual en el que un personaje entra en una casa como de terror, encantada, y el propio libro tiene mapas, y es el juego metaliterario con deshacer la ilusión, pero adaptado a otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es un impulso que siempre está en la novela, como la tentación de deshacer lo que es la novela, pero se expresa de formas distintas y hay formas que pues hoy en día, sabes, reconoces que es como de una época más concreta, ¿no? Vale, merci. Bueno, primero de todo, gracias por la presentación, me ha gustado mucho. Y quería lanzaros una pregunta a los dos sobre cómo se puede, o sea, hemos hablado mucho como de la agencia, ¿no?, en sí, pero me pregunto de qué forma se pueden crear las condiciones para que una persona que se relaciona con una pieza ya sea escrita o una imagen, ¿no?, tenga agencia. O sea, es como, pienso que a veces esta persona para agenciarse tiene que tener muchos conocimientos técnicos, o porque a veces también pasa como que cuando no hay marcos de relación con la pieza tampoco se genera esta agencia, ¿no?, porque hay un poco de pérdida, ¿no?, ahí alrededor. Y no sé, tenía como curiosidad de saber qué pensabais sobre esto. Bueno, lo comentaba antes y lo sostengo mucho. Yo creo que, por una parte, hay como que tener una confianza en el lector, en no darle algo totalmente, ¿cómo decirlo? No quiero decir fácil, pero como confiar en que tu lector tiene capacidad de análisis y de interpretación y que no hace falta unos conocimientos técnicos muy avanzados para poder enfrentarse a una obra compleja. Y creo que en clave de como los escritores, ¿no?, y el mercado editorial y todo, también tiene que un poco apostar por obras que sean más difíciles, también para que el lector se acostumbre a leer ese tipo de obras y, lo decía antes, ¿no?, tenga tolerancia al no comprender todo el rato, ¿no?, y a que del no comprender algo se pueden sacar un aprendizaje y una agencia de... Aunque no lo entiendas al final o no creas que has dado con la respuesta, el acto de poner de tu parte para interpretar una obra, ya para mí eso es generar agencia, porque eso es extrapolable a otros ámbitos, ¿no? Entonces, para mí, crear como esas condiciones de una obra que permite ese movimiento, ese deambular, ¿no?, para ver qué significará esto, para interpretar, para mí eso es crear agencia en el escritor y no tratar en el lector, y no tratar a los lectores de tontos, ¿no?
y poder exigirles un poco y que a lo mejor a la primera no, pero a la siguiente pues igual sí, ¿no? No sé. Sí, yo la respuesta que iba a dar va muy en la línea y de hecho está muy ligada con el otro comentario que te iba a hacer, entonces ya hago aquí como un poco de mayonesa y lo emulsiono todo. Que sí, que al final yo creo que tiene que ver con los registros que el arte es capaz de abrir, no tanto solo desde los contenidos, lo que decías antes, sino también como desde los modos de aproximarse, desde los modos de narrar, desde los modos de permitir ver. Y me venía mucho a la mente en relación con lo que decías de la novela de Henry James, como dices que al final ese tipo como de elaboración técnica también abre una mirada respecto al mundo y respecto a las próximas novelas que vamos a leer a partir de entonces, ¿no? Entonces hay como una especie de, yo diría, de superposición que ante una pluralidad de maneras de actuar ante el arte, pues me parece que puede ser como muy productiva. Lo que pasa es que también creo que de la misma forma que estar ante esta pluralidad pues puede ser como muy rico en la forma en que nosotros nos enfrentamos a partir de entonces al arte y al mundo, también la ausencia de ella, es decir, que es a lo que nos tiene acostumbrados el mercado, es decir, a repetir una y otra vez el mismo patrón, la misma mirada, la misma voz, etcétera, 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 lo que hace precisamente es todo lo contrario, es como desentrenarnos la mirada y llevarnos a un lugar como de pensamiento como realmente como muy cerrado, ¿no? Y a mí es una cosa como que me está obsesionando mucho últimamente, como de que yo estoy muy convencido de que el arte tiene la capacidad de cambiar la existencia, el mundo y todo lo que queramos, pero nadie nos ha dicho que a mejor. Total. Sí, sí, sí. Es una cosa que me obsesiona mucho. Total. Que es, y ahí hay, bueno, hay un temazo, ¿no? Sí, sí, sí. Que no sé si se abre alguna posibilidad. Es que siempre me acuerdo de una frase que dice Altécio Caldas, que es un artista brasileño muy especial, que suele decir que un libro es un objeto muy misterioso porque es mucho más grande por dentro que por fuera. Y esto me fascina mucho porque todas las posibilidades de la literatura son siempre, por más que abra posibilidades, es un hilo conductor, ahí dentro hay un hilo, ¿no? Así sigues un hilo y muchas veces mucha gente que lee es lo que está leyendo. Yo mismo tengo la sensación de que soy lo que estoy leyendo, ¿no? Es decir, tú entras en un entramado que hay un maestro aquí, ¿no? Que hay una cosa. Y pienso en contraposición a las prácticas artísticas tridimensionales, digamos así, o pintura, ¿no? O lo que hacemos, o lo que vemos aquí, ¿no? Que en realidad son momentos. Mientras la práctica artística, la mía, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es una situación, ¿no? Así, en un libro, es como toda una vida, ¿no? Es como toda una... hay un tiempo, el tiempo narrativo. Sí. Es muy diferente de un confronto con la obra de arte, ¿no? Sí. A pesar de que muchas obras se están enganchadas a narrativas más complejas. No, pero sí. ¿No? Entonces, esto me hace pensar como que la obra de un artista se va escribiendo a lo largo de su vida, mientras un escritor está atando hilos mucho más complejos, ¿no? Y aquí toda la idea de reescribir, del lenguaje que se rehace, ¿no? En realidad está todo confinado a un lenguaje que está ahí dentro, ¿no? Mientras que visualmente tienes otras posibilidades, ¿no? Es mucho más difícil construir un libro con mapas, que es un ejercicio que ya transcende la palabra, ¿no? Que construir un libro de palabras. Entonces, es que pienso en esta urdidura, ¿no? Tan compleja que escribes también cuando el hilo se revela contra lo que está urdiendo, ¿no? Eso me parece fascinante. Total. Esta posibilidad. Hay otros libros que hacen algo parecido, incluso algunos ya llegaron al cinema también, ¿no? Sí, creo que como la condena
lo digo entre comillas, condena, ¿no? Como de la narrativa es la linealidad y el hecho de que la experiencia lectora es lineal y es, bueno, en el tiempo. No puedes aprehender una novela de un vistazo como otra obra de arte, ¿no? Y a mí me fascina como que esa limitación, o más bien esa naturaleza de la obra narrativa, muchas veces provoque en el escritor el afán de intentar emular lo otro. Es decir, buscar lo que no tengo y a ver cómo más las arreglo con las herramientas y las técnicas narrativas para emular algo parecido a una impresión. Virginia Woolf lo intenta con su impresionismo literario, que al final son momentos, son pinceladas de, ¿no? Y hay muchos otros autores que lo hacen de formas muy diferentes, pero siempre está ese afán, y yo creo que es parte también de lo interesante de la novela, que tú conoces tus límites e intentas dinamitarlos constantemente, ¿no? Y es como ese juego, es lo que mantiene la novela viva, ¿no? También. Así que sí, creo que es algo como que una vez que ya eres consciente de ello, lo puedes usar para reforzarlo y crear pues eso, estructuras narrativas más lineales, o jugar a lo contrario, ¿no? Pero es una limitación que es real, ¿no? Y que no es lo mismo, pues eso, aprender de un vistazo que tener que pasar tiempo material y físico, horas, para terminar una novela y ver cómo es con su conjunto, ¿no? Pero yo también creo, en relación con lo que dices, Chico, que al final con la relación que yo tengo con un libro cuando lo leo, al final no digo que no sea una relación mediada, porque evidentemente lo es, pero sí que propone un espacio-tiempo, que esto está muy guay, que lo siga proponiendo el libro, en el que, digamos, como todo el ámbito como de mediación institucional, yo qué sé, la editorial, la librería en donde he comprado un libro, no sé qué, eso momentáneamente desaparece, y se establece una relación menos mediada, podríamos decir, entre quien escribe y quien está leyendo, ¿no? Eso en una institución artística, en un museo, por ejemplo, yo creo que es más difícil que ocurra, porque la relación es lo que decía antes de cosas que se entrometen, ¿no? Como creo que hay muchas más cosas que se están entrometiendo entre una relación que se podría dar como muy íntima entre una propuesta visual que está proponiendo un artista y la recepción, ¿no? El autor te está explicando algo directamente. Sí. Sí. Y también eso tiene mucho que ver con la lectura en silencio, ¿no? Al final es algo también que depende de unas condiciones materiales que facilitaron que se pudieran imprimir libros accesibles, ¿no? Y que la gente aprendiera a leer para poder leer a solas y no tener que escuchar lo que otros leían. Así que también es como algo que no es algo dado, o sea, es algo pues que se ha llegado a ello, ¿no? También, yo creo. Aquí girando un poco la tortilla, no de la mediación, pero sino del proceso creativo. También me gustaría escucharte un poco también, porque la experiencia de Caroline es un personaje rebelde, ¿no? Se revela, ¿no? Pero en el proceso de creación literario, es decir, hay un hilo que el autor no controla de todo, que es que los personajes se construye él, ¿no? Se van construyendo a sí mismos, ¿no? En un diálogo con el autor, ¿no? La misma manera también cuando estamos haciendo una obra, el material entra en diálogo con nosotros y se nos explica mucho también, ¿no? Se revela, concede, no concede, te enseña otros caminos, ¿no? Y claro, esto está muy presente también en el proceso literario, que el autor, que es curioso eso, ¿no? Porque eres el autor, eres la fuerza creadora. Lo que hace nacer, lo que da vida a los personajes, pero los personajes no los controla de todo. En el proceso creativo, digo, ¿cómo es esto para ti? Así, a partir de Caroline, que se revela, ¿cómo tus personajes se revelan contigo? ¿Qué hacen? Yo voy a confesar que a mí me irrita un poco la gente o los escritores que dicen esta historia se me apareció, no la elegí yo. La tenía que escribir. O este personaje hizo lo que quiso, ¿no? Es como, me parece como bonito de decir, ¿no? Pero me parece otra
me parece una ilusión. Me parece una narrativa muy, pues eso, un poco medio mística. Yo no digo, y tampoco digo que yo siempre esté o tenga el control absoluto de todo lo que ocurre en mis textos, pero sí que hay sí que cuando te pasa eso, cuando realmente crees o tienes la sensación de que tu personaje está tiene una voluntad propia y toma su camino, es porque estás haciéndolo muy bien y te estás tú creyendo a tu propio personaje, te estás creyendo que es real y que lo que estás narrando y lo que le está pasando es porque le tiene que pasar y no porque tú lo decidas, pero no es así en realidad. Y aquí es como muy, muy retorcido, ¿no? Pero es como la idea de ostras, no es que sea tan bueno lo que estás escribiendo, no tiene por qué ser bueno, pero te estás convenciendo tanto a ti mismo que estás teniendo esa sensación, ¿no? Y si tú puedes tener esa sensación, es buena señal de que tus lectores probablemente también tengan la sensación de que ese personaje es verosímil, que lo que le pasa no podía pasarle otra cosa, porque eso es lo que le tenía que pasar, porque está tan bien contado que se lo creen así, ¿no? Pero como yo conmigo misma intento no pensar así, porque también creo que no sé, a mí me gusta pensar que elijo de lo que quiero escribir y lo escribo de una forma porque quiero utilizar esa forma, porque para mí está como un poco una garantía de que estoy utilizando la técnica, el recurso que yo creo que puede sacar el mejor partido a X historia, ¿no? Entonces, bueno, que sí, o sea, no sé. Bueno, pues si no hay más preguntas, millones de gracias, Adriana. Ha sido como súper interesante la charla y súper en conexión con todo lo que hemos hablado anteriormente. Gracias.